En la sección 1 ya hemos visto entonces que en K de X tenemos un algoritmo de división análogo al que hay en Z. En el tema 6 vimos que los ideales de Z eran todos ideales principales generados por algún número entero. Pues ahora vamos a ver el resultado análogo para K de X. Vamos a ver que todo ideal de K de X es un ideal principal. Y la demostración también va a ser parecida. ¿Vale? Nos dan el ideal Y. Bueno, primero podemos suponer que Y no es 0. Que Y no es el ideal 0, porque en tal caso el ideal 0 es el ideal principal generado por el 0. Entonces, sea f un polinomio de Y de grado lo menor posible. Sea f un polinomio de Y distinto de 0 de grado lo menor posible. Y queremos ver que Y es el ideal principal generado por este polinomio f. Es decir, para ver esto, ¿qué hay que ver? Es decir, hay que ver que, bueno, primero, si es ideal y f está en Y, el ideal generado por f está dentro de Y. O sea que lo que hay que ver es el contenido contrario. Es decir, hay que ver que si G está en Y, entonces G está en el ideal generado por f. ¿Qué significa que G esté en el ideal generado por f? Pues que G es h por f para algún polinomio h. ¿Vale? Y esto es por definición de ideal principal. ¿Vale? Los elementos de este ideal son productos de f por cualquier polinomio. Vale, y lo que vamos a hacer es utilizar el algoritmo de división. Por el algoritmo de división sabemos que, ¿vale? Lo que vamos a hacer es dividir G por H, dividir G por F, y sabemos que G se puede escribir como H por F más un cierto R con grado de R menor que el grado del polinomio por el que dividimos F. ¿Vale? Y H y R, polinomios de K de X. Vale, ahora, ¿qué sucede? Pues que este resto R es G menos H por F. G está en Y. F también está en Y. Como Y es ideal y F está en Y, H por F está en Y, y la diferencia de elementos de Y está en Y. Es decir, el resto R está en Y. Vale, pues ahora parad el vídeo y pensad cómo terminar. Bueno, R es un polinomio que está en Y y tiene grado menor que F. Pero, ¿qué era F? F era un polinomio de Y no nulo con grado lo menor posible. Bueno, o sea que F era un polinomio con grado lo menor posible entre los polinomios no nulos de Y.
deducimos que R es igual a 0. Y si R es igual a 0, nos vamos aquí y tenemos que G es H por F. Y esto es lo que queríamos ver. ¿Vale? Con esto la demostración estaría completa.